Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora dedicada exclusivamente a la información de la economía en su canal de noticias, en semanas, en días en que la noticia ha estado concentrada en materia de empleo. Hemos tenido cifras referentes a la desocupación en nuestro país que no son positivas. Las vamos a profundizar en este tema en esta edición de Mirada Económica. Pero antes les voy a presentar un informe, una nota que tiene que ver con empleo, tiene que ver con un rango de edad en que se hace cada vez más complicado encontrar una fuente laboral. Pasado los 50 años, querer reincorporarse al mercado laboral pasada esta edad parece ser todo un desafío por estos días. Por lo mismo, parlamentarios presentaron un proyecto de ley para revertir esta situación, lo que genera división en el Congreso y especialistas en empleo. ¿De qué se trata esta iniciativa? Los detalles en la nota de José Ignacio Atenas. Buscando trabajo, la verdad que llevo 2 años y medio. No hay oportunidad para la gente de mi edad. Esta última es una frase que se ha vuelto común en un segmento de la población. En este caso es de José, que a sus 55 años no ha podido encontrar trabajo. Él es dibujante de arquitectura y cada vez que participa de procesos laborales se encuentra con este escenario. Que sé mucho para el puesto. Te ponen trabas, de que necesitan gente más joven. Claro, uno tiene experiencia, yo tengo 30 años en el rubro, pero no valoran eso. Buscan gente joven que le paguen menos, igual uno se bajonea estando en la casa. No haya que hacer. Una situación que viven principalmente los mayores de 50 años. Para que nos hagamos una idea, según datos de la Universidad Diego Portales, el desempleo en la población general dura en promedio 6,1 meses, mientras que para los de este segmento es de más de 10 meses. Las empresas tenemos un rol fundamental para poder empezar a adaptarnos y empezar a entender que el talento de más de 50 años es muy bueno, tiene muchas competencias que son muy requeridas actualmente y que no las estamos aprovechando. Un panorama complejo que también afecta a Pamela. En su caso debió salir del mercado laboral por el cuidado de sus hijos y ahora que quiere volver a sus 55 años no ha podido. Su área es la de cobranzas, pero ha estado obligada a generar ingresos de otras maneras. Llevo como 7 meses, harto rato. Me he movido en otras cosas, compro, vendo, participo en una feria también, así que no me quedo quieta estando en casa. Sí, otro ingreso de otra forma, si no es que no es la parte laboral. Es ante todo este escenario que parlamentarios presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo incentivar la contratación de mayores de 50 años. Acá lo que se propone es que las empresas medianas, es decir, entre 50 a 200 trabajadores, estén obligadas a contratar un 10% de este segmento, mientras que las empresas con más de 200 colaboradores deberán tener un 25% en su planta. Una iniciativa que ya genera división en el Congreso. Chile está envejeciendo y debemos prepararnos. También queremos proteger e incluir a grupos que históricamente han sido excluidos del mercado laboral, como las mujeres cuidadoras. Este proyecto incentiva su inclusión laboral y reconoce la experiencia y el rol clave en la sociedad. Te vamos a subir el sueldo mínimo. Mira, además te vamos a hacer pagar más contribuciones. Mira, además te vamos a hacer pagar más impuestos. ¿Ah? Y además de eso, te vamos a decir que tú tienes que contratar esto y este tipo de gente. O sea, la verdad es que la libre empresa con eso se va por el suelo. Desde la academia también han entregado su visión respecto al proyecto y en algo coinciden. La mejor fórmula para contratar personas es a través de incentivos como subsidios y capacitaciones. Es una manera ineficiente de resolver las dificultades de empleabilidad de las personas mayores. No considera la naturaleza de las actividades que realizan las empresas. Lo importante es que esas personas tengan el calce y que estén calificadas para los puestos que la empresa tiene, ¿ya? No que las contraten solamente por ser un número más. La decisión final la tendrá el Congreso. Por ahora, tanto Pamela como José siguen en una búsqueda que a ratos parece eterna, aunque ambos aseguraron que no dejarán de hacerlo. Ya, yo les decía en la presentación, vamos a profundizar en esta edición de Mirada Económica con las cifras de desempleo que conocimos durante las últimas horas que entregó el INE. Estamos aquí en el estudio con Carmen Cifuentes, investigadora de Clave SUSE. Carmen, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Te invito a revisar la primera gráfica que hemos preparado para entender un poco los números que entregó hoy día el INE, para entender las cifras de desocupación. Vamos con la primera gráfica, señor director. Ahí está. A ver, 8,8% el desempleo en el trimestre de febrero-abril. Hace un año era 8,5%. Tenemos 907.000 desocupados, que es un crecimiento de más de un 4% respecto a lo que teníamos en nivel de desocupación el año pasado. ¿Cuál es la primera mirada, reflexión, Carmen, respecto a estos números?
Mira, lo primero es ponerlos un poco en perspectiva, porque uno ya tenemos la cifra, ¿no es cierto?, que es un 8,8% y sabemos que aumentó respecto al mismo trimestre del año pasado. Ya. Pero nosotros ya veníamos mirando como mejoras que se habían celebrado bastante por parte del gobierno en torno a la tasa de desempleo. Fueron 12 trimestres consecutivos de caídas interanuales. Ya. El trimestre anterior una variación nula y ahora nos encontramos con una primera alza que ha sido bastante O importante. sea, se rompe una tendencia de más de un año. Sí, se rompe una tendencia que venía a la baja de más de un año, específicamente de 13 trimestres móviles, que Claro. se llama... Que siempre cuando te uno- comparabas con el año anterior, ¿siempre era más bajo o eras igual? Exactamente. Ahora es más alto. Y otro dato importante es que si uno mira este mismo trimestre móvil, que es el trimestre que va entre febrero y abril, o sea, ¿Ya? febrero, marzo, abril, es la cifra más alta de toda la serie histórica, o sea, desde 2010. En el fondo, si se excluye el periodo de la pandemia. Claro. Y eso es algo importante que tienen los datos que salieron hoy día, que hay muchos indicadores que son los peores desde 2010 si nosotros separamos la pandemia. Hay porque que sacar sabemos la que pandemia porque claramente Sí. allí es difícil de analizar. Claro, o sea, durante en la pandemia, que fue 2020-2021, se destruyeron muchos empleos, entonces siempre vamos a estar un poco mejor de lo que estuvimos en ese momento. Por lo mismo, es mucho mejor y es más clarificante hacer la comparación sacando ese periodo. Y sacando ese periodo es la más alta de 2010 para un trimestre móvil entre febrero y abril. Sí, Carmen, entendamos los números que estamos viendo. Vamos con la siguiente gráfica y aquí quiero hacerte la pregunta clarita. A ver, la cantidad de ocupados que tenemos en Chile hoy día son casi 9.400.000. Tenemos 20.000 ocupados más que el año pasado. Pero es un crecimiento muy bajito, de 20.000 más. Pero este número quiero que me lo expliques, porque hay una creación de 236.000 empleos formales y una destrucción de 216.000 informales. ¿Qué está pasando en la economía? Que la informalidad, o mucha gente está saliendo de la informalidad y no está encontrando empleo en la formalidad. Generalmente cuando la economía anda más débil, la informalidad debiese subir. Uno dice, o sea, ¿qué está pasando? Sí, o sea, lo primero que hay que decir es que estos 20.000, o sea, no es una cifra mala, es una cifra muy mala. Ya. De nuevo vuelve a ser la peor cifra desde el 2010 si nosotros sacamos este periodo de la pandemia. O sea, el trimestre anterior se crearon alrededor de 80.000 y ya eso significaba una desaceleración en la creación anual de empleos y ahora recién estamos con 20.000. Es muy ¿Cuánto poco. debiese generar al año nuestra economía para mostrar signos de vigor? Mira, nosotros deberíamos estar viendo sobre 100.000 o más o menos sobre 100.000, sobre 150.000, idealmente más. Estamos en 20.000. Sí, y cuando uno mira las cifras ajustadas estacionalmente, que para ponerlo en palabras simples, son cifras que se ajustan con el objetivo de que no las ensucien todo lo que tiene que ver con la temporada, en el fondo ¿Ya? con el periodo del año que estamos mirando. Esas nos muestran que en comparación al trimestre anterior se destruyeron empleos, un total de 19.000. O sea, la situación es bastante crítica. Y respecto a lo que tú mencionas, efectivamente se da esto de que en el neto se crearon 20.000 empleos, pero esos 20.000 empleos estuvieron impulsados por empleos formales porque la caída más importante se está dando en el empleo informal, que como tú bien mencionabas, en general como que amortigua un poco el desempleo cuando la economía anda más o menos, Claro. porque si es que uno no encuentra una oportunidad laboral en el mercado formal, lo que hace es que se va al informal. Pero lo que puede estar pasando ahora es que no solo no se están creando empleos formales, sino que además se está viendo muy difícil estar incluso en la informalidad. Está difícil el panorama. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos analizando los números entregados por el INE. Mira, estos números también son bien claros. La diferencia entre hombres y mujeres, una brecha que se mantiene, que se acentúa incluso, 8,2% los hombres, 9,7% las mujeres. Y este dato también que es bien decidor. Tenemos 37.000 desempleados más que un año atrás, Carmen. Y de ellos, 36.000 llevan un año o más sin trabajo. Es ese desempleo de larga duración. Que ahí entramos en otra conversación. Personas que llevan 12 meses o más sin trabajo. Sí, de hecho, la tasa de desempleo de larga duración, que es justamente la proporción de desempleados que llevan 12 o más meses buscando un empleo, es un indicador que en CLAPES UC estamos mirando y monitoreando hace un tiempo, por lo mismo, porque cuando ya la situación económica está muy debilitada, también pasa que cuesta mucho más encontrar un trabajo. Y también se da de que hay una mayor presión, porque no solamente la gente que está desempleada está buscando un trabajo, sino que muchas veces los que ya tenemos un trabajo, si es que no estamos satisfechos,
satisfechos en términos, por ejemplo, de ingreso, también estamos buscando un empleo. Y esta tasa de desempleo de larga duración, que nosotros miramos la media, el promedio de 12 meses para quitar el efecto de la estacionalidad, se ubicó este trimestre en un 15,5%, que es una cifra de nuevo muy alta, de las más altas si es que sacamos el periodo de la pandemia. O sea, en palabras simples, Carmen, más o menos, 1 de cada 7 desempleados lleva por lo menos 12 meses o más sin trabajo. Exactamente. ¿Y eso por qué es preocupante? Primero, porque nos puede estar reflejando que hay barreras más bien persistentes para encontrar un empleo. Y por otro lado, porque puede tener un impacto negativo en la fuerza laboral. En el fondo, una persona que está desempleada por un tiempo prolongado se empieza a desmotivar, ¿no es cierto? Claro. Y hay evidencia empírica que habla sobre la salida de la fuerza laboral por desaliento. Es decir, llevo mucho tiempo buscando un trabajo, no se me están dando las oportunidades que yo estoy buscando, se me cierran muchas puertas, entonces yo finalmente salgo del mercado laboral. Y eso es todavía más crítico. Ya, quiero que revisemos las últimas 2 gráficas para seguir desglosando, desmenuzando los números entregados por el INE. A ver, tenemos el fenómeno del subempleo. Lo conversamos antes de entrar al programa, Carmen. 78.000 subempleados más respecto al año pasado, que son subempleados que trabajan menos horas de las que quisieran o trabajan en empleos menos calificados de lo que ellos quisieran. Es un empleo formal, pero en términos de calidad, de menos calidad. Y la última gráfica tiene que ver con la informalidad. Quizá uno podría aquí mirar la parte media llena del vaso, quizás de lo más positivo dentro de lo poco positivo que tiene esta entrega. La informalidad llega a 25,8, una fuerte caída respecto al año pasado a la misma fecha. 1 de cada 4 trabajadores es informal. Estamos cerca del mínimo, por lo menos de que se tiene registro, que el 2013 es 25,1. Vamos con lo primero, y va cruzado con esto, claro. Baja la informalidad, pero la formalidad que se crea, hay mucho desempleo, esa mezcla. Sí, mira, es importante mirar el subempleo porque uno siempre se centra, lo que más le importa en general a las personas es la tasa de desempleo, pero uno se olvida un poco de la tasa de ocupación, por ejemplo, de que todavía estamos por debajo de las cifras de la pandemia, que todavía quedan 240.000 empleos para recién estar con la tasa de ocupación que teníamos antes de que llegara la crisis sanitaria. Y otro indicador, además de la tasa de desempleo de larga duración, que también es relevante, es todo lo que tiene que ver con el subempleo. ¿Por qué? Porque nos da una noción de cuál es la proporción de gente que está siendo, entre comillas, desaprovechada, ya sea porque podría estar trabajando más horas o porque podría estar en un empleo más calificado. Está tomando el trabajo que hay nomás. O sea, no hay mucha posibilidad de quizás de elegir. Y eso también da cuenta de cómo están, de que hay pocas oportunidades laborales y las que hay no son de tan buena calidad. Y el subempleo, la tasa global de subutilización, que se llama así, ya está en un 21,5%, o sea, es más de un quinto de la fuerza de trabajo que está siendo, entre comillas, desaprovechada, como yo te decía. Y la tasa de informalidad, si bien bajó, eso se debe principalmente a que cayeron los empleos informales y aumentaron un poco los empleos formales, pero yo no lo tildaría como un dato positivo. O sea, si uno ve hoy día los datos de manera global, los que nos entregó el INE son de verdad muy malos. ¿Y por qué siento que es importante destacarlo? Porque ¿cuál es el primer paso para resolver un problema? Es reconocer que hay un problema, y creo que durante los últimos años, desde que salimos de la pandemia y principalmente durante este gobierno, les ha faltado reconocer que estamos con un mercado laboral muy debilitado. O sea, que hay un problema en nuestro mercado laboral, que tiene factores coyunturales, pero que también hay algo estructurales. Tiene algo de coyuntural, pero lo que justamente eso ya, pero hay cosas estructurales detrás que tienen que ser resueltas. Entonces no podemos seguir cargándole la mano al empleo formal porque la tasa de la informalidad bajó y darnos el lujo, ¿no es cierto?, de seguir aumentando los costos de contratación, de seguir sin una agenda pro empleo, porque son cosas que deberían estar desde hace mucho tiempo, sobre todo con los datos que tenemos hoy día. A la vuelta de comerciales te quiero preguntar justamente por esos factores estructurales, cuáles son los que están en nuestra economía, pero antes les quiero contar a ustedes que cuando contratas la fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve al efecto fibra, con una conexión estable y segura, sin costo de instalación, con servicio técnico express. Contrata el plan 800 megas simétricos con un 45% de descuento en movistar.cl/empresas/fibra. Antes de ir a la pausa, les quiero dar el siguiente consejo. Con la llegada del frío, la demanda por calefactores se ha disparado en nuestra economía y desde el comercio aseguran que tendrán importantes descuentos. Eso sí, este año está la preocupación por el costo que puede significar el uso de algunos de ellos. ¿Qué recomiendan los expertos? Ponga atención. Con la llegada
llegada de la lluvia no solo aparecen las sopaipillas, sino que también el frío, sobre todo considerando que desde la Dirección Meteorológica anunciaron temperaturas bajo cero en los próximos días para la región metropolitana. Por lo mismo, ya son varios los que tienen una visión. Calefactores, todo eso hay variedades. ¿Alguno en especial? No, porque yo voy mirando y ahí voy viendo lo que me conviene. Lo que convenga para el bolsillo, y opciones hay para todos. En algunos comercios incluso están ofreciendo importantes descuentos. Tenemos hasta un 50% de descuento en calefactores, usted lo va a conseguir desde los 9.500. Tenemos hasta un 20% de descuento en las ofertas. Tienes desde 79.990, tienes calefactores más pequeñitos también desde 19.990. La recomendación siempre es cotizar, pero los consumidores aseguran que no solamente hay que considerar el monto que se desembolsa en el producto. El eléctrico ya no conviene mucho. Así que ahí estoy viendo. Yo prefiero el gas, ha subido demasiado la luz. Nosotros usamos con electricidad. Un rato temperar el departamento y si no, ya acostarse. Con esta alza de luz la gente empezó a tener miedo a comprar estufas eléctricas, pero siempre les digo que hagan el ejercicio porque al final no es tanto el gasto, la diferencia en gasto entre el gas y la electricidad. Y justamente a eso apuntan los especialistas. Si bien existe preocupación por el alza que presenta el gas en esta época y las cuentas de la luz, lo importante, aseguran, es identificar el espacio que se quiere calefaccionar. Si, por ejemplo, tenemos un espacio, un departamento pequeño, efectivamente nos podemos ir por una opción, por ejemplo, eléctrica o parafina, pero cuando estamos pensando en un espacio un poco más grande, ahí surgen opciones un poco eficientes, que si bien desde un punto de vista de la inversión inicial son más caras, desde un punto de vista operacional son bien económicos, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado tipo split. Eso sí, en el caso de los sistemas a gas y parafina hacen un alcance. La desventaja es que justamente generan esta contaminación intradomiciliaria, por lo tanto, desde ese punto de vista no son tan eficientes. La gran ventaja que tienen estos sistemas es que desde un punto de vista operacional sí son lo más económicos. Información importante a tomar en cuenta, aunque hay algunos que prefieren buscar otras alternativas, como por ejemplo complementar la calefacción con ropa abrigada. Estaba recién viendo pantuflas y el tema de las frazadas y los polares. Gorros, pantuflas, ropa de cama, abrigar mal, reforzar los bordes de la vivienda para mantener el calor dentro de la casa. Y en respuesta a esta alta demanda de los últimos días, desde el comercio aseguran que tendrán buenos precios. Entre mantas, frazadas y plumones, o sea, 50% de descuento. Primeras capas que usted la va a conseguir de franelas para de dama y caballero desde los 1.750. Calzas de polar por 1.550 pesos. Días fríos que ya dicen presente en nuestro país y que para enfrentarlos debemos buscar la economía, pero también hacerlo informados para que los artículos que se utilicen sean seguros y cumplan bien su función. Mirada Económica. En Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, estamos conversando con Carmen Cifuentes, economista de Clape José. A ver, Carmen, te lo dejaba planteado antes de ir a la pausa. ¿Cuáles son los factores estructurales que tú ves en la economía que hacen que más allá de la coyuntura, el desempleo no se esté recuperando? Más bien, como dicen otros analistas, a diferencia de otros países en América Latina, para compararnos con el sector, nos ha costado tanto recuperarnos después de la pandemia en materia de empleo y ocupación. Sí, mira, yo creo que en parte está relacionado con que nos ha costado recuperar el crecimiento desde incluso antes de la pandemia. Porque lo conversamos en comerciales, la pandemia nos pilló como mal parados en términos de crecimiento y también en términos de empleo. O sea, el mercado laboral tampoco estaba tan bien en ese minuto. Y ahí cuando uno se pone a pensar de cuáles son los factores estructurales detrás del bajo crecimiento y que está un poco poniéndole freno a la creación de empleo, sí o sí está todo lo que tiene que ver con productividad y con inversión, que es algo de lo que no nos hemos podido ocupar bien todavía. Por eso hemos escuchado tanto hablar este año de permisología, claro, que finalmente es como un nombre más bonito de decir burocracia, que es un problema que llevamos arrastrando hace tiempo. Décadas. La inversión privada también no está debilitada desde la pandemia, sino que desde antes, que es algo que es importante impulsar porque la inversión termina creando empleos.
Creo que otro elemento que no se ha mirado y en donde no se ha puesto tanta atención es en la inversión en infraestructura pública, donde se ha demostrado que por cada peso que se invierte en infraestructura pública se crean empleos tanto directos como indirectos. Y lo otro es que, a mi juicio, la política laboral, o sea, la agenda laboral, no solamente es pobre, sino que además no se ha ido actualizando con todos los cambios que han sufrido los mercados laborales, cambios muy asociados, ¿no es cierto?, a la automatización y a todo este proceso tecnológico que se ha ido acelerando cada vez más rápido. Carmen, se nos va el tiempo. Quería hacerte una última pregunta respecto a 2 proyectos de ley que se han presentado durante los últimos días en el Congreso. Uno lo veíamos al principio del programa, tiene que ver con generar una suerte de cuota para trabajadores mayores de 50 años. Es sabido que es muy difícil encontrar empleo después de los 50 años, sobre todo hombres, también mujeres. Pero, ¿te hace sentido esto de generar una suerte de cuota dependiendo del tamaño de la empresa? Y otro punto, también siempre en época electoral, no es novedad en este ámbito, que se generó un proyecto de ley, es como el quinto en 10 años, de terminar con el techo de las indemnizaciones por año de servicio, que no sean 11 años, al final 11 meses que se paga una persona que ya obviamente más de 11 años, sino que no tenga tope. Claro, a todos nos encantan las dos ideas. ¿Los ves plausibles desde lo económico? Mira, a mí me parece totalmente contraproducente. O sea, yo apunto a primero que existe una agenda laboral, como te decía, que vaya de la mano con los cambios que está viviendo el mercado laboral. Y por otro lado, ya hemos aumentado los costos de contratación para las empresas y que es importante mencionar que el empleo asalariado privado formal representa un 52% del empleo total. O sea, es más de la mitad del empleo. Nos tiene que importar. Y si ya hemos aumentado los costos de contratación con la ley de 40 horas, con los incrementos del salario mínimo que han sido bastante significativos, con la reforma previsional, ¿no es cierto? Tratemos de no seguir implementando medidas que nos aumenten los costos de contratación y que le sigan añadiendo rigideces al mercado laboral como las que tú mencionas. O sea, yo me iría incluso más por hacer un poco menos complejo el despido de trabajadores que por hacerlo todavía más complejo. En buena parte de Europa, o por lo menos yo miraba las cifras, el costo de despido en los países OCDE, el de Chile es 3 veces superior. Para una persona que lleva, por ejemplo, esos 11 años. Sí, no, es impresionante. Entonces, como que estamos dando pasos hacia atrás en lugar de, por último, mantenernos donde estamos para ya ir mirando hacia el futuro y ver qué es lo que podemos hacer. Pero aquí lo último, quienes defienden esta idea y la postulan, dicen aquí se genera mayor estabilidad laboral, hay una cobertura frente, como decíamos al comienzo, si el desempleo está durando más, esto puede ayudar a quienes están más tiempo desempleados. Sí, pero es que en el fondo es obligar a las empresas a que contraten a personas de cierta edad cuando lo que debería pasar es que el equilibrio, ¿no es cierto?, en el equilibrio al cual las empresas llegarían por sí solas, sería contratar a estas personas. Y al final uno como que está poniendo, es una solución tipo parche, porque lo que debiésemos hacer es aumentar la empleabilidad de las personas de 50 años hacia arriba de otras maneras, capacitarlos, ayudarlos con programas de reconversión laboral, a aquellos que son los menos calificados, ¿no es cierto?, entregarle programas de capacitación para que las calificaciones que ellos tienen empiecen a ir de la mano con lo que está demandando el mercado. Esas son soluciones que son sostenibles en el tiempo y que permiten aumentar su empleabilidad en el mediano y en el largo plazo y no, en el fondo, irnos por el camino fácil, claro, aumentando las rigideces del mercado laboral y que se suma, como yo te decía, habían hablado de cuotas para los jóvenes, están hablando también de aumentar el postnatal todavía más para las mujeres, o sea, le estamos cargando más la mano a las mujeres con todo lo que tiene que ver con su contratación. O sea, las mujeres estamos haciendo cada vez más caras de contratar. Eso lo haría más caro. Claro. Y por otro lado, estamos hablando de que queremos aumentar la participación laboral femenina. Entonces, creo que la política pública no está conversando ni con los datos ni con los objetivos que nosotros debiésemos tener en este minuto en materia laboral. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPE SUSET, agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa de economía, Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.